¿Qué tal? Muy buena tarde. Les damos la bienvenida a esta sesión en el marco del coloquio de Otoño Suayed del periodo 2025-1, que en esta ocasión tiene que ver con el conflicto y sus nuevos rostros. Un conflicto actual son las disparidades en la remuneración y oportunidades laborales debido a las tendencias globales, la tecnología y la globalización en general. Por supuesto, esto también presenta retos a los profesionales de los idiomas. Y para abordar este tema, hoy nos acompaña Luis Ernesto Navarrete García. Él es licenciado en enseñanza de inglés, egresado de la FES Acatlán, maestro en Ciencias de la Educación por la Universidad Bancaria de México, es miembro activo de la International Association for Forensic and Legal Linguistics y uno de los 68 traductores e intérpretes que autoriza el Poder Judicial de la Federación. Es docente en la LICEL y en la licenciatura en enseñanza de inglés, particularmente en las materias de lingüística aplicada e interpretación. Y también nos acompaña el maestro José Guadalupe Luna Vázquez, es licenciado en idiomas por la Universidad Bancaria de México y maestro en ciencias de la educación por la Universidad de Cuautitlán Izcalli. Es catedrático titular de Pensamiento y Lenguaje, así como Sociedad y Lenguas en la licenciatura en Lenguas Extranjeras. Su interés académico se centra en la intersección entre el lenguaje, la sociedad y la economía, lo cual se refleja en su tesis de licenciatura, donde exploró la caracterología de la plusvalía lingüística. Además de su labor docente, el maestro José Guadalupe ha participado en diversos congresos, seminarios y otras actividades relacionadas con la lingüística aplicada y la educación. Y en este día nos estarán compartiendo el tema el valor de las lenguas, la brecha de mercado en la enseñanza y la traducción. Adelante, maestros. Muchas gracias, maestro Ismael, por la invitación. Me gustaría iniciar presentando precisamente en este coloquio que lleva el nombre del conflicto y sus diferentes rostros, pues esta ponencia que lleva por título La brecha de mercado y la enseñanza de la traducción, eh, que presento en conjunto con el maestro José Guadalupe, que ha hecho una investigación mucho más profunda al respecto de las cuestiones que le dan valía a las lenguas. Me gustaría iniciar contextualizando el marco global. Estamos viviendo una era en la que la globalización, la digitalización y sobre todo los flujos migratorios, que son indicadores muy importantes del fenómeno globalizatorio, están transformando, o más bien ya transformaron radicalmente la percepción que tenemos de los idiomas en la sociedad. Probablemente no habíamos vivido otro tiempo en el que se hicieran tan necesarios los idiomas y en el que surgiera el conflicto tan latentemente. Eh, no solamente esto afecta a las lenguas mayoritarias, sino también a las lenguas minoritarias. Y en este sentido es que vamos a abordar cuáles son algunos de los conflictos que se dan, particularmente en el ámbito de la traducción y de la comunicación intercultural. No voy a ahondar en el tema del valor monetario de las lenguas porque eso lo va a abordar el maestro José, pero sentemos o dejemos por sentado que sí, las lenguas tienen un valor monetario en la industria de la traducción y que aunque no sea políticamente correcto decirlo, o aunque no suene políticamente correcto, es teóricamente sustentado el decir que sí hay lenguas que son más valiosas que otras, por lo menos en términos de mercado. Esto, por supuesto, tiene un valor, tiene un impacto en la enseñanza, tiene un impacto en la traducción, tiene un impacto en la inversión que hacen los estados para promoverlas, y bueno, vamos a ver cómo se refleja en diferentes ámbitos. En cuanto a las lenguas mayoritarias, pues bueno, el proceso globalizatorio después de la Segunda Guerra Mundial, pues le dio al inglés una consolidación muy importante como el idioma dominante, no nada más en el comercio como se discutía hace algunos años, sino el día de hoy vamos a ver la preponderancia que tiene en cuanto a la tecnología. Los chatbots generativos que existen, la inversión en aplicaciones para traducción, en cursos que se dan, pues mayoritariamente tienen como lengua de contacto el inglés.
que ya está, digamos, consolidado como lengua franca. Ahora hablemos del español. El español también tiene un muy importante crecimiento porque sus comunidades se han expandido y ha habido mucho aumento, no nada más del número de hablantes, sino del poder que los países que hablan español tienen. Esto nos da, en términos de lo que hablábamos en otras ponencias como el soft power, pues una influencia muy importante económicamente que tienen el día de hoy los países hispanohablantes. Y yo creo que ninguno de los que estamos aquí presentes habrá dejado de escuchar en algún momento la importancia que tiene el chino mandarín. Eso también está impulsado por el crecimiento económico que tiene China, ¿no? No podemos negar la importancia que tienen los negocios internacionales y, por supuesto, la demanda que tiene de profesionales bilingües y servicios de traducción. En este punto me gustaría hacer una pausa para comentar qué sucede con el crecimiento de estos tres idiomas. Los estados sí procuran que exista un equilibrio, digamos, una cierta equidad cuando de pagar a los traductores se trata. Pensemos ahorita en estos tres idiomas, en el español, en el inglés y en el mandarín. Por lo menos en cuanto a lo que sucede en México, podemos darnos cuenta que si nosotros vemos los aranceles que publica el Diario Oficial de la Federación, existe, digamos, un precio que se paga por la traducción y no se especifica qué idiomas. O sea, cualquier idioma que sea ajeno al español tiene un costo. Tiene un costo que se mide en unidades en UMAS, unidades de medida y actualización, me parece que es el acrónimo, y actualmente están pagando por página alrededor de 571 pesos, no importando cuál es el idioma. Cuando nosotros vemos esto, que es una cuestión normativa, pues podemos pensar, claro que hay equidad, porque no importa cuál sea el idioma que tú estás traduciendo como idioma fuente, el costo es el mismo para todos. Entonces esto da una idea falsa de que existe esa equidad. Pero vamos a ver una cosa, cuando está publicado en el diario oficial cierto costo, eso lo único que significa es que cuando el Estado te contrate, es decir, cuando un traductor es requerido por el Estado, por ejemplo, en un juicio, digamos que demandan a una empresa de otro país que necesita, por supuesto, entender de qué se trata su juicio y te nombra algún juez para que tú asistas en ese caso, el Estado es el que te paga esa cantidad. El Estado tiene que pagarte esa cantidad por hora o por página. Y entonces hasta ahí estamos todos contentos porque en todos los idiomas existe exactamente el mismo precio. Pero cuando no es el Estado el que te tiene que pagar, tenemos el problema que supone el mercado mismo, porque entonces empieza a funcionar conforme a la oferta y la demanda. Entonces me gustaría que pensaran ustedes cuántos traductores de inglés creen que existan, siendo que es la lengua más popular, siendo que es la lengua franca de las relaciones económicas, diplomáticas, etcétera, pues seguramente pensarán que es un número muy grande y están en lo correcto. Es grandísimo. Basta con que en algún momento pongan en Facebook, necesito un traductor certificado para documentos en inglés para que les lleguen cientos de comentarios. Yo lo puedo hacer, contáctame a mí. Y entonces, pues se empiezan a abaratar los precios, ¿no? Yo te cobro lo que dice el diario oficial, otra persona te va a cobrar 50 pesos menos y otro por tener el trabajo te va a cobrar otros 50 menos y otro se baja a 100 y entonces acabamos prácticamente dándonos cuenta que ya no es rentable el negocio de la traducción cuando se trata del idioma inglés. Em, y el problema que tienen las lenguas minoritarias es que a veces es más necesario encontrar a esos traductores y por la misma disponibilidad que hay, el precio se encarece. Comunidades indígenas, por ejemplo, de alguna lengua como el Chuj, que necesitaran un intérprete, probablemente haya muy pocos intérpretes. Tengo entendido, la última vez que revisé la lista, que había uno solo que estaba autorizado por el Poder Judicial y entonces él podría cobrar lo que quisiera. Si lo contrata el Estado, pues qué bueno, le van a pagar la cantidad que está estipulada en el diario oficial. Pero ¿y si no es el Estado y si es un particular el que lo necesita, los precios se podrían encarecer? Esta es una de las principales problemáticas que vemos en cuanto a la valorización de las lenguas.
Ahora vamos a continuar con otros factores. La digitalización tiene un efecto también en la traducción. Tiene muchos beneficios, por supuesto. Sí es cierto que la digitalización nos facilita el acceso a herramientas, por ejemplo, de la traducción automática y el problema que supone o el conflicto que supone que todos tengamos acceso a la traducción automática es que muchas personas también han llegado a pensar, pues que la traducción es algo que ya no necesita de personas. Muchos alumnos de licenciaturas afines a la traducción todavía se cuestionan o nos cuestionan a los docentes si valdrá la pena estudiar traducción cuando ya existen tantas herramientas, cuando ya digamos que está democratizado el acceso a la traducción básica. ¿Valdrá la pena que sigamos formándonos los humanos como traductores? Eh, bueno, esto es una cuestión que vamos a dejar ahí en el aire. Otro efecto que tiene la traducción son oportunidades que existirían para las lenguas minoritarias. Yo, o más bien a mí me gustaría que empezáramos a cuestionarnos a quién le sería más útil que se abaratara o que fuera más barato el proceso de la traducción a comunidades marginadas que no tienen acceso a demasiados recursos para seguirle el ritmo a la oferta y la demanda, o las lenguas mayoritarias que de por sí tienen ya bastante dinero invirtiendo en certificación, en promoción de sus lenguas, en promoción de sus culturas, en instituciones donde se enseñan. Esa pregunta hay que quedárnosla en la mente cuando hablemos de los nuevos desafíos de la traducción. Por supuesto que yo sigo pensando que todavía vale la pena estudiar traducción, aun cuando existen todas las herramientas automáticas. Yo creo que los traductores humanos hemos tenido que adaptarnos, hemos tenido que especializarnos en áreas que requieren mucho mayor grado de comprensión cultural, contextual, y que si antes solamente éramos aquellos que transmitíamos o que tratábamos de buscar el mismo efecto en la otra lengua, hoy los traductores hemos evolucionado a otro rol que ya no es nada más el que está relacionado con las palabras, sino que ahora somos mediadores culturales. Ahora hemos tenido que volvernos expertos en el uso de tecnologías, porque ahora se requiere mucha más inmediatez, mucha más rapidez al hacer las traducciones, pero también hemos tenido que volvernos expertos en comunicación intercultural. Hemos tenido que aprender a que esas cosas que nosotros vemos como normales en nuestro idioma, en nuestra lengua, en nuestra propia cultura, las aprendamos a ver como ajenas para que el impacto cuando nosotros nos comunicamos con otras culturas no sea conflictivo. Entonces, hemos hablado de que existen aranceles, pero esta tabla nos permite ver que los tipos de traducciones, digamos que generan bastantes ganancias, son muy diferentes cuando se trata del sector público y del sector privado. La traducción general tiene una tarifa regulada. Los colegios de traductores proponen aranceles, proponen precios, pero sabemos que en el sector privado pues es totalmente libre mercado. La interpretación judicial está regulada. En el sector privado, digamos que como existe esta ley no escrita de cuidarnos las espaldas y de tratar de decir a los colegas, no abaratemos el trabajo porque lo único que hacemos es dañarnos a nosotros mismos porque después ya nadie valora el papel del traductor. Perdón, muchos de los colegios que se dedican a la traducción o a la formación de traductores, pues estamos en esta conciencia que nos permite que haya cierta regulación parcial sobre lo que es la interpretación judicial. Pero si se trata de traducción técnica, pues la tarifa sí está regulada en el sector público, no está regulada en el sector privado. Cuando se trata de las lenguas minoritarias, pues ponemos aquí alta variabilidad porque no olvidemos que existe también el sentido de comunidad. Aquellos traductores con los que he tenido la fortuna de trabajar y que son hablantes de lenguas indígenas o de lenguas minoritarias, de pronto hacen el comentario, ¿cómo, aún sabiendo que soy uno de los pocos traductores que existe, pero perteneciendo a esta comunidad que es una lengua minoritaria, cómo no voy a darles precios accesibles? ¿Cómo no voy en ocasiones a regalar mi trabajo cuando estoy viendo la enorme necesidad? Entonces, hemos afirmado al inicio
que sí hay lenguas que tienen un valor más alto que las otras. Hemos expuesto algunas de las problemáticas que se dan en cuanto a la traducción y la educación y me gustaría que ahora el maestro José Guadalupe, que es quien ha investigado este tema, nos ilustrara sobre el por qué algunas lenguas sí valen más que las otras, aunque esto no sea políticamente correcto de decir. Así que le cedo la palabra a mi compañero, el maestro José Guadalupe Luna Vázquez. Muchas gracias, maestro Ernesto, por pues, esta invitación, ¿no? De poder dar un poco más de difusión a ese concepto que en su momento pues, se acuñó como parte de mi estudio de grado y pues que es relevante en esta situación y que es siempre relevante en la formación del profesional de lenguas extranjeras. Vamos a ver si comparto pantalla, si se pueden. Y creo que, ya está, ¿no? Ahí está. Tenía rato desde las clases en línea, ¿no? Ya se me había olvidado. Ok, entonces, si empezamos, pues bueno, en esta situación sobre las lenguas, ya se ve, ¿verdad? Sí, va. Ok. En esta situación del valor de las lenguas, ajá, pues bueno, y yo creo que primero tendríamos que hacer como una introducción, ¿sale? Con un teórico que no ciertamente es de la lingüística, pero creo que sirve bien de introducción, que es Max Scheler, autor, pues bueno, más bien trabaja en el área de la ética. Y este autor hace una división sobre los tipos de valores. Hay distintos tipos de valores, ¿no? Por ejemplo, una misma persona, un mismo excedente, un mismo puede tener varios tipos de valores que no se excluyen entre sí y que están presentes y que son válidos en todo momento. Por ejemplo, una persona pues puede ser saludable, un valor vital, puede ser bella, un valor estético, y puede ser buena, un valor moral, ¿no? O no necesariamente son todos positivos, ¿no? Pueden variar, ¿no? Puede ser sano, bello y malo, ¿no? Bueno, lo que quieran entender por mala persona. Entonces tenemos que existen varios valores que pueden ser pues válidos al mismo tiempo, ¿no? En las personas y en esta ocasión en las lenguas también. Entonces, en las lenguas, pues bueno, ¿cuál sería el principal valor que tendríamos? El principal valor que tendríamos es la unión que tiene la lengua con la cultura. En su momento ya eh, el pensamiento lingüístico de Humboldt lo dijo de una manera pues bastante poética, ¿no? Como toda lengua se caracteriza por una forma lingüística interior, expresión de la concepción del mundo propia de la nación que habla a través de ella, ¿no? Y ya después en el siglo XX, 100 años después, bueno, un poquito menos de 100 años después, pues le seguiría, le haría la segunda Franz Boas y tercera y cuarta le harían eh, Sapir y Whorf, ¿no? Un poco con esta idea, pues, de la lengua como ese ente abstracto, mentalista, ¿no? Un poco lo contrario que haría en el mismo tiempo Leonard Bloomfield, que se dedicó más bien a la parte física de las lenguas, en la estructura sintáctica que tenían las lenguas de los nativos norteamericanos. Pero bueno, en la cuestión abstracta tenemos que ese valor inherente, propio, objetivo de todas las lenguas, ajá, pues ese es ese instrumento psicosocial, ajá, que nos ayuda a entender la cosmovisión y la idiosincrasia de un pueblo, ¿no? Por ejemplo, esto resulta especialmente relevante en la antropología social, ¿no? Por ejemplo, las personas de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de la licenciatura en idiomas, pues bueno, las lenguas que ellos estudian, las estudian por este valor concretamente y no por otro. Ajá, pero bueno, entonces tenemos que todas las lenguas tienen un valor objetivo e inherente, ¿no? Propio. Si todas tienen un valor propio, pues bueno, Se apagó tu micrófono.
Ok, ¿dónde me quedé? ¿Ya se activó? Ya, Ok, ¿dónde me quedé? si todas las lenguas tienen un valor propio, Ah, entonces, ok. Si todas las lenguas tienen un valor propio, ajá, virtualmente sería, pues no sería posible compararlas entre sí, ¿no? Pero cierto es que además de este valor objetivo e inherente, pues también tienen un valor subjetivo y añadido. Es un añadido, o sea, un plus, una plusvalía lingüística. ¿Y de qué va esta plusvalía lingüística? Pues bueno, aquí em, tenemos que echar mano, a ver si, no sé si se dio, a ver, no sé si, ay, caray, se había trabado. Un momento, me pasé, creo que dos, me salté, creo que dos. Oh, un momento, creo que, a ver, dejo de compartir un ratito, porque, ahí está, ahí está, ok, ok, comparto de nuevo, y ya estaba. Ok, como me había quedado en esta parte, ok, ahí está, ok, ok. En esta ocasión tendríamos que hacer referencia a lo que nos dice el sociólogo Pierre Bourdieu sobre la lengua. Lo que va a tener los tres núcleos principales, ¿no? Que van a dar esa plusvalía a la lengua son tres. Pues el poder político, el poder económico y el peso demográfico, que pues bueno, siempre están los tres retroalimentándose uno al otro. Y es que para Bourdieu, en este su libro de Ce que parler veut dire, eh, aquello que quiere decir hablar, o no recuerdo cómo hicieron la traducción del título, para Bourdieu, hablar de una lengua, así sin más acepción, es hablar de una lengua social vinculada a un Estado y que está pues impuesta a todos los súbditos de la nación, no solo como código de equivalencia, sino también como la norma para los intercambios lingüísticos. Esto genera un mercado lingüístico unificado donde la lengua que es la oficial, pues es la que posee todo el valor y la que está legitimada. Recordemos históricamente lo que ha pasado, por ejemplo, después de la Revolución Francesa, cuando la variante parisina, la lengua de Oil, se vuelve el estándar para toda la nueva república y las demás lenguas francesas como el provenzal, el occitano, el gascón, el bretón, lenguas que no eran minoritarias, sino que fueron minorizadas por la coerción estatal, porque se oficializó la variante parisina, ¿no? La lengua de hoy. O también, pues, lamentablemente, ¿no? En la Guerra Civil Española, pues también en la época del franquismo, el lema era, si eres español, habla español. Entonces, igualmente desacreditando totalmente pues las lenguas autonómicas como pues, el gallego, el catalán, el euskera y demás. De hecho, en su momento, el grupo terrorista Euskal Dietascatasuna, mejor conocido como la ETA, una de sus reivindicaciones principales fue la oficialización de la lengua vasca. Em, Igualmente con eh, conflicto político, ¿no? Y inclusive ahora recordemos, por ahí está el video sobre Justin Trudeau, una persona bastante tranquila, pero que igual cuando le preguntan una pregunta, valga la redundancia, en francés, él contesta en francés y dice que contesta en francés, una, para que todos entiendan, y dos, que contesta en francés porque estamos en Quebec, ¿no? Es decir, que como la lengua oficial es en Quebec, que es el francés, pues esa se va a utilizar por encima de otra, ¿no? Entonces, como se tiene este mercado lingüístico unificado,
vamos a tener que la validez de una lengua depende de la expectativa colectiva de este peso demográfico que la lengua misma goza según su capacidad de satisfacer necesidades comunicativas. Satisfacer necesidades y pues el valor y poder de una lengua va a estar directamente relacionado con esos rituales sociales que de interacción que sustentan la misma lengua y que de ahí saca su fuerza, ¿no? Entonces vamos a tener que esto da a la lengua un valor de uso, ¿no? El valor de uso sobre los problemas comunicativos. Una cierta lengua me resuelve problemas comunicativos concretos, pues entonces va a adquirir ese plus de valía. Como tiene ese plus de valía, el valor de uso se va a convertir a la vez en un valor de mercado, ¿no? Las lenguas tienen, entonces, por encima de un valor simbólico o cultural, que fue el principal valor del cual hablé, un valor de uso como cualquier producto físico que se negocia en un mercado físico, ¿no? Entonces aquí ya estamos equiparando la lengua como un producto. Entonces, como tenemos esta concepción de la lengua como producto que está susceptible como está susceptible, ok, espérame, está aquí, grabar, que está susceptible de, ok, está compartiendo, no, dejó de compartir. Un momento. Entonces, como iba diciendo, ya mejor así, ¿vale? Como iba diciendo, la lengua en esa concepción de producto, nos dice José García que para los economistas ellos distinguen al menos tres funciones de un idioma. El primero, la lengua como mercado, ajá, es decir, aquí podía entrar directamente la enseñanza de lenguas, la interpretación y la traducción, es decir, aquellas actividades en las que la lengua es el principal medio de producción. Número dos, la lengua como soporte de la comunicación y de la creación, que es pues bueno, cualquier otra actividad que utilice la lengua, pero no necesariamente centrado en la lengua. Y por último, la lengua como idioma para el comercio, ¿no? Es decir, la lengua común utilizada pues en este acto comunicativo de la compraventa, ¿no? Y como es una lengua común para la compraventa, es en este valor de uso y en estos valores que distinguen los economistas que una lengua cualquiera, ajá, podría convertirse en una lengua franca, ajá. Y pues bueno, para Ana Bueno, una lengua franca tendrá estas siguientes características que pues la hacen sobresalir. Primero, la lengua hablada es hablada por un gran número de personas, evidentemente. Es decir, al menos en cuestión de vitalidad, una lengua franca está, pero estupendamente bien. Después, el segundo punto es supracultural y supranacional. De nueva cuenta, haciendo referencia a que esta lengua ya se despegó de de esa primera valía cultural que tenía. Es supracultural y supranacional. Después posibilita la comunicación, de nueva cuenta aquí haciendo referencia al valor de uso que tiene la lengua. Es aprendida de manera consciente, ajá, no se extiende por migración, como podía ser el caso del español en Estados Unidos, que bueno, ya se dio de esa manera, pues qué bien, ¿no? Pero no, no es usada como una lengua franca. Y, caray, me falta uno. Se fue hasta acá. Y por último, está en diferentes estratos. Una lengua franca, pues no está confinada a un estrato social, sino que es aprendida por varias clases sociales, ¿no? Aquí podríamos hacer la diferenciación histórica, por ejemplo, de el francés en Inglaterra, cuando los normandos conquistan Inglaterra, pues bueno, el francés era la lengua de la corte, la lengua de la clase alta, pero no se utiliza como lengua franca porque no es aprendida por el pueblo, ¿no? Entonces, tenemos que estos valores de una lengua, ya resumiéndolo, tenemos tres principales, el primero es el valor cultural, ajá, que fue el primero al que hicimos referencia, ese valor inherente de las lenguas, el valor de mercado, que sale de un valor de uso, y ese valor de uso es por resolver problemas comunicativos, y el valor personal, que
decir verdad, pues se va a sustentar en cualquiera de los dos anteriores o en una combinación de los dos anteriores, dependiendo las necesidades personales del hablante, ¿no? Ella decía, por ejemplo, si se estudia concretamente humanidades, seguramente es muy probable que vas a hacer más énfasis en el valor cultural que en el valor que en el valor de mercado, perdón. O si estudias alguna ingeniería, pues seguramente harás más referencia al valor de mercado. Entonces, concretamente, ¿qué factores son los que van a conformar esta plusvalía lingüística? ¿Qué deberíamos tomar en consideración? Ajá, basado en ese uso, en esa resolución de problemas, en esa legitimación por parte de una autoridad, muy generalmente la autoridad estatal, pues cuáles van a ser esas características. La primera que tenemos, pues, es la determinación de la extensión geográfica entendida por aquellos países que la tienen como oficial, sea por decreto o sea de facto, países que tienen una lengua como oficial y materna mayoritaria. Después también podríamos tomar en cuenta países que tienen una lengua dada como cooficial y materna minoritaria. También podríamos tomar aquí en cuenta las lenguas eh, que son oficiales, pero a nivel subnacional, como pues, son las lenguas de España, las lenguas de Francia y demás, ¿no? Y también podríamos tomar en cuenta países que tienen una lengua oficial administrativa y de enseñanza. Este último pasa mucho, por ejemplo, en el ámbito de la francofonía, donde, pues bueno, en los países africanos como el Congo del Oeste y en todos aquellos que hablan francés, pues bueno, estos países tienen una diversidad lingüística muy grande, pero el gobierno, todo lo que es administrativamente gubernamental y la enseñanza se hacen en francés, ¿no? Entonces tiene ese valor como lengua administrativa y de enseñanza. Después, el segundo factor que tenemos, que de hecho creo que este es el más común, normalmente cuando hablamos de qué lengua está en primer lugar y en segundo lugar y así por el estilo, hablamos de el número de hablantes de dicha lengua y pues no podríamos dejarlo fuera. La determinación del número de hablantes, tomando en cuenta pues hablantes nativos, hablantes como segunda lengua, que por ejemplo el inglés tiene más hablantes de segunda lengua que de primera lengua, mientras que el chino conserva su primer lugar, pero por hablantes nativos. Y el número de hablantes como lengua extranjera, aunque igual tendríamos que hacer ahí también un paréntesis que pues qué dominio o qué nivel de competencia en la lengua se tiene, no todos los estudiantes tendrán el mismo nivel. Ay caray, la siguiente, el tercer punto, ¿sale? Es la determinación del uso institucional. Eh, Igualmente en el sentido de la oficialización o la legitimación por parte de una autoridad, de una lengua por encima de otra, tenemos pues las instituciones supranacionales que utilizan una lengua dada para sus operaciones, ¿no? Organizaciones internacionales, empresas multinacionales, universidades, la misma iglesia, recordemos por ejemplo en esta subvariable, como la lengua latina sigue siendo la lengua administrativa del Estado Vaticano y es la lengua litúrgica de la Iglesia Católica. Es decir, de los oficios que manda el Vaticano a todos los episcopados del mundo, ese documento se manda en latín. Y después, pues ya regionalmente se hará la traducción a la lengua que corresponda, pero siempre es en latín, principalmente es en latín de donde salen los documentos del Vaticano. De hecho, justamente en la Universidad Pontificia de México, siempre en su departamento de lenguas clásicas, pues siempre va a estar de cajón el latín junto con el griego copto, me parece, y el hebreo. Después, en el segundo punto de la determinación del uso institucional, pues tenemos ámbitos específicos que necesitan del uso de la lengua. No necesariamente hablar la lengua a un alto dominio, pero algún tipo de conocimiento. Por ejemplo, igualmente en el contexto religioso, pues bueno, en el Islam, aunque no seas árabe, algún conocimiento de árabe debes de tener para entender el Corán.
o bien artistas marciales de diferentes países asiáticos, pues también tienen, al menos a nivel básico, un conocimiento de la lengua para poder desempeñar pues su actividad, ¿no? Y por último, tendríamos la producción editorial y audiovisual de una lengua. Este es una subvariable no nada despreciable. Recordemos, por ejemplo, ¿qué les gusta? Hace 20 años nadie daba un peso por la lengua coreana, pero fue a partir de este boom de la subcultura del K-pop y del K-dorama, ajá, que esta lengua se ha venido para abajo en su plusvalía en los últimos años, ¿no? El Centro Cultural Coreano en la Ciudad de México a día de hoy es una cosa de que no se dan abasto con los cursos de coreano que tienen, ya de por sí tienen un cupo limitado, pero es que no se dan abasto. El último que tendríamos que tomar en cuenta, pues es la determinación de la regulación, difusión y acreditación que tiene una lengua. Aquí en esta sección, pues bueno, como sabemos, la lingüística y el estudio de las lenguas, pues es principalmente descriptivo, pero la prescripción lingüística, pues bueno, tiene su porqué en algún lado, no está simplemente por nomás, ¿verdad? Y es que para empezar, la lengua está regulada o no, es decir, eh, poder preferir un uso sobre otro para que esa lengua esté unificada y no se vaya, por decirlo de alguna manera, desparramando en la variación lingüística, sobre todo cuando es una lengua minoritaria que está influenciada por otras lenguas, pues aquí la política lingüística de regulación pues es primordial, ¿no? Para darle, para mantener más bien la valía de una lengua. El segundo punto, que es si existe material didáctico de la lengua. Aquí, para empezar, ya hay un trabajo de profesionales de la lengua por detrás, ¿no? Si hay material didáctico o no. Pero es que por mucho que uno quisiera aprender una lengua o volverse fluido en una lengua para alguna tarea concreta, si no existe material didáctico para poderlo hacer, pues ya es una desventaja, ¿no? Y el tercer punto, si existen certificaciones que acrediten los conocimientos de una lengua dada, oficial e internacionalmente, o al menos oficialmente, porque pues claro, no podríamos pensar únicamente en confiar en la palabra de Juan Pérez que nos dice que habla abjasio, ¿no? Pues podría hablar la lengua entre los que no la conocen y listo, ¿no? Habla dicha lengua. Pero pues no, o sea, ¿cómo podemos tener la seguridad de que una persona tiene competencia en una cierta lengua o qué tanta competencia si lo vemos de una manera gradual? Pues qué tantas situaciones comunicativas se puede desempeñar una persona en una cierta lengua. Entonces, de manera resumida, tenemos en primer lugar la determinación de la extensión geográfica por esa legitimación que hacen los gobiernos de una lengua oficial. Número dos, la determinación del número de hablantes por el peso demográfico. Número tres, la determinación del uso institucional por la economía que representa y también por el peso demográfico. Y la número cuatro, por la determinación de la regulación, difusión y acreditación de una lengua, igualmente por la economía, las actividades económicas que genera y por el peso demográfico. ¿Sale? Una alternativa a lo que vengo diciendo, ajá, también podría ser otro concepto parecido a este, que bueno, no sé si alguno ya lo conozca, es probable que sí, es probable que no, es el de Power Language Index de este autor, este señor de aquí, Kai Chan, que bueno, él tiene otra perspectiva. Para empezar, hay una diferencia porque, bueno, como es un index, es un índice, bueno, él lo ve de una manera cuantitativa, mientras que yo lo veo más bien de una manera cualitativa, ¿no? Yo lo veo en el sentido de que, bueno, una lengua, la plusvalía, donde la tiene en algún lado, ¿no? Pero ¿dónde la tiene? Mientras que Kai Chan, en este índice de poder de las lenguas, pues lo hace de una manera cuantitativa, ¿no? ¿Qué lengua tiene más poder que otra, ¿no? Pero bueno, aunque lo diga yo mismo, ¿no? Creo que la caracterología de la valía de una lengua
que yo hago es más propicia que la de Power Language Index, principalmente pues porque, bueno, el señor Kai Chan, pues bueno, su área de formación es netamente económico-financiera. Él no tiene las bases teóricas de de la sociología del lenguaje, ni tampoco hace hincapié en la valía inherente de las lenguas y pues tampoco pone en relieve la acreditación y la difusión de las lenguas. De nuevo cuenta, pues porque esa no es su formación, ¿verdad? Aquí abajo tenemos los rubros que para él conforman el Power Language Index, que pues bueno, aquí él pone 5, yo ponía 4, y eso es porque para él él hace el desglose concreto de la economía, que es la segunda columna. Para mí eso no haría mayor diferencia porque ya está entendido en el hecho de que un país tiene una lengua oficial, ¿no? Entonces no lo desglosaría. En la parte de diplomacia, que es la última columna, eh, él toma concretamente 10 organizaciones internacionales, de igualmente de una manera cuantitativa, porque son las que tienen mayor relevancia, pero igual como yo lo hago de manera cualitativa, pues para mí cualquier organización supranacional está bien. Y pues bueno, de hecho estos dos puntos, Knowledge and Media y Diplomacy, para mí serían los dos el uso institucional. Y de nuevo cuenta, pone la parte de de acreditación y difusión, ¿sale? Entonces, pues bueno, aún así, creo que el señor Kai Chan y yo coincidimos en varios puntos que son hasta cierto punto de sentido común, pero los hemos puesto de manera concreta con los puntos sobre las sillas, ¿no? Sobre qué es lo que hace que exista esta brecha de mercado entre una lengua y otra, ¿no? Y una vez habiendo dejado eso, pues bueno, les doy las gracias al estimado público que hoy nos acompaña y les cedo la palabra de nuevo al maestro Navarrete. Muchas gracias, maestro José. Pues creo que nos permite esta breve ponencia tener más claridad sobre este hecho, entender el por qué el valor de las lenguas varía. De momento, no nos permite cambiar el escenario, pero sí nos permite entender el conflicto de fondo y nos permite también darnos líneas de pensamiento para empezar a trabajar en los retos que tenemos como sociedad. Está de moda el ser incluyente y esto lo veo con positividad. Si, por ejemplo, ponemos nuestra mira en desarrollar políticas lingüísticas que reconozcan, que apoyen la diversidad lingüística para poder pues hacerle frente a las fuerzas de la globalización, para poder empezarlas a equilibrar, para poder trabajar en la preservación cultural, implementar sistemas, por ejemplo, de subsidios para la traducción en lenguas minoritarias eh, y otras ideas que puedan surgir para atender el conflicto. Eso a manera de conclusión y tenemos todavía un poco de tiempo para algunas preguntas de las personas asistentes a esta ponencia. Si hay alguna pregunta, por favor pueden levantar su mano eh, o escribir en el chat. Bien, me parece que no hay ninguna pregunta, al menos en los que tengo visibles. Si alguien la tiene, tenemos aquí el usuario Charlie que tiene la mano levantada. Por favor, le pedimos que abra su micrófono. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En mi caso me gustaría saber su opinión, bueno, de ambas, de ambos ponentes, sobre el valor de un idioma que se habla en dos países, por ejemplo, el español de México, el español de España, el inglés de Estados Unidos o el inglés de Inglaterra. No sé, me gustaría saber y escuchar su opinión acerca de el valor que se tiene de ambas partes. Ok, entiendo esta pregunta como para saber la opinión sobre si las diferentes variantes de un idioma tienen diferente valía, así como los idiomas que comparamos, ¿no? Maestro José, ¿le gustaría comentar al respecto?
Sí, bueno, en esta cuestión estamos hablando concretamente de la variación lingüística. Es un poco, en este sentido, el ego de cada gobierno. Por eso Cambridge tiene sus certificaciones, pero en Estados Unidos las certificaciones de Cambridge no te valen de mucho porque ellos tienen la suya y en Australia tienen la suya también. Es decir, en cada hablante de cada variante pues considera su variante como la más útil, ¿no? Entonces, sería mejor tomar en cuenta no las variantes de una sola lengua, sino la lengua en un uso estándar, que generalmente es la que se enseña en los cursos de lengua, en la didáctica de lenguas, una variante estándar internacional que pueda ser entendida. Ya después, en un conocimiento más profundo de la lengua, es donde se vuelca hacia una variante concreta según las necesidades que tengas. Sí, muchas gracias. Justamente porque, como comenta, ¿no? Una certificación de Cambridge, al ser como de Inglaterra o inglés británico, de pronto tiene un costo mucho más grande, ¿no? Más Que una elevado. certificación que tengas en Estados Unidos, ¿no? Y justo por eso viene como esta duda que tengo, ¿no? Realmente, para una persona que quiere estudiar un idioma y quiere certificarse, ¿para dónde se va? Y es donde se empieza a cuestionar, ¿me voy a un lado porque cuesta más caro y caro significa mejor calidad? ¿O a dónde me voy? Sí, claro. Y también podríamos tomarlo en cuenta y qué certificación es la que me va a dar la validación, ¿no? Porque sobre todo en el ámbito empresarial, a veces dicen, no, es que yo quiero el TOEIC, no es que yo quiero el TOEFL, pero es que me traes el Cambridge, ¿no me puedes hacer la equivalencia? Entonces hay una cuestión eh, de política que siempre hay que solventar más allá del dominio de la lengua. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Verónica que dice, ¿qué opinan sobre la traducción de nahualismos en idiomas como el inglés? Entiendo que se refiere pues a estas palabras, expresiones provenientes del náhuatl que se han incorporado al español. Pues bueno, si me permiten, yo José, voy a comentar al respecto. En el inglés de por sí ya existen nahualismos o nahuatlismos. Se han incorporado directamente sin traducción, ¿no? Tenemos chocolate, tenemos tomato, tenemos avocado, pero ya términos más complejos que a lo mejor aludieran a las prácticas espirituales, a las medicinas tradicionales o conceptos relacionados con la naturaleza, con la cosmovisión de estas comunidades, sí requieren un trabajo adicional para evitar malas interpretaciones. Yo creo que la traducción de expresiones de lenguas originarias sí requiere o implica una negociación entre la fidelidad cultural y la comprensibilidad que va a tener en la lengua meta. Un traductor debe estar consciente del trasfondo cultural y muchas veces se va a ver obligado a emplear estrategias mixtas, ¿no? Que incluyan algunas traducciones aproximadas, contextualizaciones, mantenimiento del término original, pero yo soy muy adepto de Humboldt. Yo creo que comparto eso con el maestro José. Y Humboldt hablaba de un término que se llama el particularismo antropológico. En esta afirmación del particularismo antropológico, pues él nos hablaba de que solo aquel que es miembro de la comunidad puede entender a lo que se refieren los términos que usa esa comunidad como propios. Entonces, es un verdadero reto que yo creo que solo deberían de asumir aquellas personas que son parte de la comunidad y que entienden esa cosmovisión. Tenemos otra pregunta por acá que dice, ¿qué tanta difusión se le da a la traducción de las lenguas indígenas para el tema de representación en los procesos o juicios? Pues eso creo que lo podemos ver en la pura lista de traductores del Poder Judicial. Observemos que para el inglés intérprete somos 68 del inglés y de lenguas indígenas encontramos nada más representadas 7 lenguas indígenas en los traductores que están certificados, eh, de los cuales existen 1 o 2 traductores para esas lenguas. Es decir, hay muy poca disponibilidad de traductores
Y la difusión creo que es una palabra importante en tu pregunta, Sabino, porque pues las convocatorias para traductores y todo, pues se hacen hoy en día de manera electrónica. Por supuesto que se publican en el Diario Oficial de la Federación, pero no creo que exista mucha difusión dentro de las comunidades, ni sobre la necesidad que existe de ellos. Y creo que esa es una tarea que algunos colegios han tomado dentro de sus estudiantes, el estar difundiendo estas convocatorias, diciendo que existen. Incluso hay estados donde algunas licenciaturas les obligan como requisito de titulación tener alguna certificación en alguna lengua indígena, lo cual, como ya explicaba el maestro José, pues es un problema porque no todas las lenguas tienen entidades certificadoras. Entonces, esfuerzos se hacen, pero la difusión es poca. Y la representación que tienen en los procesos y en los juicios, pues muchas veces se cometen injusticias solo por el hecho de que no se pueden comunicar, no pueden saber a veces ni por qué están siendo juzgados, dada la imposibilidad de traducir. Y pues el conflicto tiene muchos rostros, como lo dice el nombre de este coloquio. Vamos a continuar con este ejercicio de nutrirnos con preguntas, explicarnos los fenómenos y tratar de que como universitarios, pues estas preguntas en la mente nos permitan proponer para estos retos que tiene nuestra sociedad el día de hoy con distintos rostros. Eso es todo. Vamos a terminar la grabación y que tengan una excelente noche.